Los saludo, piedras vivas, en el templo de Dios que está edificando. Muchas gracias también doy a todos los que colaboran en diferentes funciones acá en el local para que el servicio se efectúe en beneficio de muchos, en forma óptima. Gracias nuevamente. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que tomar alguna decisión, sea en mayor o en menor grado. Determinación que muchas veces trae consecuencias en el futuro, siempre. Al respecto a la palabra de Dios nos instruye y ayuda a que siempre tomemos la mejor decisión posible, cuál fuera el asunto donde usted esté involucrado, para que las consecuencias sean lo mejor y no como hemos visto muchas veces, no es lo más adecuado. El propósito de esta entrega es que veamos una enseñanza dada por nuestro Señor Jesucristo cuando instruía y educaba a los discípulos. Y de cierta forma también es para nosotros, aunque han pasado casi 2000 años atrás. Para efectuarlo ocupo una ilustración que nos da la edificación de una torre y cómo debía efectuarse para que cumpliera su propósito en forma óptima. Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 28 al 29. Para ubicarnos cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la zona de Perea, al otro lado del río Jordán, al norte del Mar Muerto, semanas previas a la Pascua, el año 31. Por esto el verbo hecho carne nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 28 al 29, nos señala, Lucas capítulo 14, versículos 28 al 29, ¿quién de vosotros queriendo edificar, es decir, construir, levantar una torre no se sienta? La expresión en griego está en el sentido de hay que detenerse, primero a calcular, en sentido de contar los gastos. La expresión en griega es como consumo de algo que usted está gastando y ver si tiene lo que necesita, expresión que no está en los originales griegos, para acabar de decir, terminarla, para que uno logre lo que emprende, lo logre. Y no sea que después que uno haya puesto el fundamento o cimiento, no pueda acabarlo. En el griego es completamente terminado. Es decir, y ahí dice la palabra de Dios, este hombre, mujer, joven, anciano, niño, no importa la edad o el sexo, empezó a edificar, a construir y no pudo acabar totalmente. Esta es la enseñanza que figura en Lucas capítulo 14. Todo lo anterior nos lleva a los puntos que vamos a ver hoy día. Primero, edificar la torre. Debe considerarse que no era habitual o común erigir una torre de piedra. Normalmente era más fácil levantar una estructura más barata, transitoria y provisional, como podía ser una choza o una cabaña, resaltándose que la existencia de una torre indicaría que el dueño de la viña había tomado mayores medidas en beneficio de su propiedad. En cambio, el erigirse una choza o una cabaña ligera solo requería de materiales mínimos, como eran las ramas de árboles para una especie de enramado de madera muy como columna. Tomando en cuenta que es fácil iniciar cualquier proyecto, idea, sueño, anhelo, pero proseguir y terminar es algo diferente. Por esto consideramos algunos ejemplos prácticos, que muchos a lo mejor los conocen. Por ejemplo, según datos del área del comercio, gente especializada ha señalado que todos los negocios que se inician, solo 1 de cada 4 obtiene un buen puerto, es decir, tiene resultados financieros positivos. Sucediendo esto por muchos expertos que explican por A, B, C razones. Así también en los estudios superiores, estudios estadísticos hechos por varias universidades del mundo han señalado que en promedio en el área de medicina solamente 1 de cada 5 alumnos logra su objetivo. En diversas universidades. En el área de las matemáticas e ingeniería, también estudios estadísticos realizados en diferentes lugares señalan que ocurre algo similar. 1 de cada 4. Y esto ocurre en muchas de las carreras o disciplinas de estudios superiores, en diferentes universidades. Y la rama de la estadística nuevamente nos aporta en algo que afecta mucho, los matrimonios, que cada vez son menos en cantidad, pero los números indican que aunque se casen menos, sigue habiendo que cada 2 matrimonios, 1 termina en divorcio, es decir, un 50% de éxito. Y por ello, incluso, muchas personas alrededor de todo el planeta señalan
¿para qué casarse si esto no va a funcionar? El espíritu que está reinando en este sistema actual, previo al regreso de nuestro Señor Jesucristo, es el que está predominando ahora. Y estos ejemplos no se ilustran, que muchos comienzan o empiezan algo con ganas, con deseos, con bríos, pero una fracción solamente logra lo presupuestado, ocasionando mucha insatisfacción, frustración e incluso decepción, rabia, enojo en algunos. En nuestra sociedad tecnológica, que ofrece mucho, pero muchas veces no se cumple la expectativa. Segundo punto, la elección de los materiales. Debemos tener en cuenta que el terreno donde debía erigirse o levantarse la torre, que era una viña, para que ésta fuera fructífera, el dueño no solamente llegar y empezar, previamente debía preparar el terreno y para ello debía haber excavado el suelo, la tierra, limpiarla de escombros y de piedras. Lo que era una labor tediosa, extenuante, exigente, agotadora. Es decir, había una etapa previa a la misma construcción de la torre, porque existía una planificación y preparación para alcanzar el objetivo. Y esta situación se efectuaba al recolección de piedra, limpiar, despejar muchas cosas, y los cuales solamente de cierto tamaño eran útiles para levantar la torre. Pero como la mayoría no eran del tamaño adecuado y en número suficiente, el dueño de la viña para levantar su torre debía abastecerse de otra forma para obtener piedras, para terminar su obra, porque no había. Tomándose en cuenta que en la tierra de Israel las piedras útiles de cierto tamaño hacia arriba eran escasas. Por esto las edificaciones generalmente se hacían, como alguien dijo, con diferentes, hasta con piedrecitas, diferentes tamaños, que quedara bien compacto el trabajo. Enseñándonos esto, que quien quisiera levantar una torre primero debe considerar, no solamente al construir una torre de este tipo en cualquier proyecto personal, los costos anexos a lo que uno se ha embarcado. No solo partir con entusiasmo inicial, esos bríos, sino estar debidamente preparado para perseverar en lo propuesto. Y aquí añado algo a la exposición de este tema, un tema complejo: los matrimonios mixtos o un yugo desigual, cuando miembros convertidos del camino verdadero contraen nupcias con una persona de afuera. Los números indican que normalmente de 2 matrimonios, uno funciona con una mujer creyente del camino verdadero, es decir, una mujer convertida. Es decir, el éxito es de un 50%. Es influido porque ella tiene carácter, también tiene madurez y cuenta con una red de apoyo que le permite lograr el éxito. Y esto se transmite a sus descendientes, que también perseveran en el camino verdadero. Un caso bíblico que es ampliamente conocido es el del ministro Timoteo. Él era hijo de Eunice, casada con un hombre no convertido, era un romano, y su abuelo Loida, su abuela, también fue casada con un hombre que no era parte del camino, pero supieron transmitir la verdad de Dios a sus descendientes y su familia. Sin embargo, para el caso de un hombre que está convertido, un varón, con una persona de afuera, es más notorio el yugo desigual. Y la respuesta se ve en mucha de la instrucción que podemos ver en toda nuestra Biblia, desde Génesis prácticamente hasta el libro de Revelaciones, que nos dice que los varones desestimen esta situación riesgosa, porque Dios sabe y nos conoce cómo actúa nuestra humanidad, nuestra naturaleza y nuestra carnalidad, y Él ve el riesgo de que se abandone el camino, aunque en algunos de vez en cuando resulta, y esto está influido por el carácter de la persona, la madurez, los años de vida que tiene, no sea joven y que tenga en cuenta también una red de apoyo familiar. Es decir, tiene que haber muchos factores para lograr el éxito. Y así, con todos estos factores, es muy riesgoso espiritualmente hablando, y esto está inspirado por Dios. Por ejemplo, en la segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18, que no la voy a abordar, sino el que quiera la aborda, segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18, que no veremos por el tiempo, pero se aclara más. Y el tercer punto en la obra de la construcción es la construcción en sí. Al levantarse la torre no era solo colocar piedras como usted dispusiera. Cualquier forma, esto debían colocarse de una forma metódica, para que la edificación no se venga abajo y se derrumbe al ser ocupada.
Muchas cosas se ven bonitas en teoría, pero cuando se aplican es muy diferente. Lo cual requería de un constructor con experiencia o experto, en este caso para la torre. Pero en la vida hay expertos y personas que saben cómo hacer inversiones. En el mismo aspecto laboral, consejeros que dicen, acá la cosa va a funcionar para ti. En los estudios también. Y en las relaciones sentimentales y matrimonio también. Dios nos ha otorgado a ministros ordenados con experiencia en el área, para que la torre no se desplome o se venga abajo al usarse. Nosotros en la iglesia, además de la guía de lo alto, como también indicamos, Dios ha entregado consejeros. Y esos consejeros, muchas veces, aunque no sepan, piden la ayuda de Dios y Dios les suple, son los ministros que sugieren, no lo obligan a uno, pero nos dan pauta y uno escoge. Pero el consejo está. Y esto podemos pasar al libro de Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, versículo 14, que nos dice, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Y también en el mismo Proverbios capítulo 24, versículo 5, en Proverbios 24, versículo 5, que nos señala, en la multitud de consejeros está la victoria. Y esto lo aplican gente que ha ido a la guerra, gente que está en estos momentos con empresas con 15.000, 30.000 personas, líderes de gobierno, todos tienen consejeros, pero no tienen el mejor consejero que es Dios. Muchas veces. Al único que no van. De esta forma las piedras se van apilando, a ir colocándolas cuidadosamente, aunque estas fueran irregulares, quedando una sobre otra sin cementación entre ellas, se formaba una sólida torre en 2 niveles, en la cual la planta baja servía de vivienda y almacén y la superior de puesto de observación con un techo formado por una pérgola de diferente enramaje de árboles. Y así, aproximándonos al final de esta entrega como conclusión, como divulgador, como siempre lo digo, en que Dios ha inspirado, pasemos al libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, un libro que fue escrito por Salomón, ya cuando tenía una gran experiencia en la vida, aunque estaba un poco desgastado, pero la sabiduría de Dios no estaba así. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 8 nos dice, mejor es el fin, es decir, el final de un negocio, expresión que no está en lo original, es decir, cualquier tarea que su principio, que su inicio. Dios nos pide eso, no solamente empezar las cosas, sino terminarlas. Cita bíblica que es aplicable a cualquier decisión que tomemos en esta vida humana, sea en el área comercial, laboral, de estudio, en las relaciones matrimoniales, sentimentales, u otras áreas que nos toca de vez en cuando de tomar decisiones. Por esto vemos que si Dios guía e interviene en nuestras decisiones, estas siempre serán las mejores, el éxito, que es lo que busca en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, para que se emprenda. Y así vamos aprendiendo cada uno que los que formamos parte del camino verdadero, que la edificación de muchas torres o determinaciones que vamos tomando en esta breve vida humana, sean pequeñas, grandes, se van acumulando y van dando una consecuencia. Algunas de las cuales requieren para levantar esa torre que haya algunas exigencias en nuestras vidas y en momentos y sacrificios personales para lograrlo. Para quien sí actúe, que sea moldeable. Muchas veces Dios nos pide que seamos moldeables. Debemos recordar una promesa de parte de Dios, que por lo que usted vaya a ir dejando, muchas veces Dios va a suplirlo. Y muchas veces. ¿Y para qué? Porque Él quiere que seamos parte de algo más. Como se ha indicado muchas veces. Yo ocupo esta tarjeta que alguna vez recibí. Todos estamos postulando, como nuestro hermano señaló la semana pasada, estamos postulando a ser reyes y sacerdotes. Ya pues tenemos que tomar decisiones y a veces nos cuesta, a veces somos negligentes. Pero la meta está propuesta. Como indicó don Marcos Medina en la semana pasada, yo lo complemento así. Porque buscamos entrar al reino de Dios. Nuestro objetivo y meta absoluta. Y por eso es que en nuestra vida vamos a tener que ir tomando decisiones siempre apoyadas de Dios. Y así, nuestra torre personal cumplirá los objetivos para que podamos calificar. Ahora, porque Dios nos está dando todo fácil, pero Él nos pide que apretemos como muchas veces el interruptor. Tengan un edificante día sábado, 7º en la semana, piedras vivas del templo de Dios, en camino a la 3ª temporada de Fiesta Santa.